Sábado 24 de febrero. Último fin de semana ya de este mes de febrero, y hermanos, es una bendición y un privilegio el poder compartir el mensaje de la bendita palabra de Dios. El Evangelio para el día de hoy está tomado de San Mateo capítulo 5, versículos del 43 al 48. Doy lectura a la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: ¿Han oído ustedes que se dijo, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo? Yo en cambio les digo, amen a sus enemigos, hagan el bien a los que los odian, y rueguen por los que los persiguen y calumnian, para que sean hijos de su Padre Celestial, que hace salir su sol sobre buenos y malos, y manda su lluvia sobre los justos y los injustos. Porque si ustedes aman a los que los aman, ¿qué recompensa merecen? ¿No hacen eso mismo los publicanos? Y si saludan tan solo a sus hermanos, ¿qué hacen de extraordinario? ¿No hacen eso mismo los paganos? Sean pues perfectos, como su Padre Celestial es perfecto. Hermanos, esta es palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Continuamos en este tiempo de Cuaresma. En esta primera semana hemos llegado ya al día sábado, y el texto que hoy hemos leído corresponde a lo que conocemos como el Sermón de la Montaña, y que encontramos en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 5, 6 y 7. Hoy hemos leído una porción que es muy especial, porque es prácticamente la continuación del Evangelio del día de ayer. Recordará usted cómo el día de ayer el Señor Jesús les decía a sus discípulos: les aseguro que si su justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, ciertamente no entrarán ustedes en el reino de los cielos. Y decíamos que el Señor está exhortando a los discípulos a que puedan verdaderamente vivir su compromiso con la obra de Dios, pero de una manera justa y honrando a Dios, y por sobre todo evitando la hipocresía. Y el Señor les puso 6 ejemplos de cómo ellos tenían que aplicar la justicia de Dios, de cómo ellos tenían que vivir el mensaje de la palabra de Dios. Así, el día de ayer hablábamos sobre el homicidio. Hoy hemos llegado al 6º ejemplo de los 6 que el Señor puso, y hoy el Señor está hablando sobre el tema del amor al prójimo, o como se le llama, el amor a los enemigos. Por esa razón es que el Señor, que está dando también una verdadera interpretación de la ley, ahora viene y les dice: ¿Han oído ustedes que se dijo, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo? Yo en cambio les digo, amen a sus enemigos, hagan el bien a los que los odian, y rueguen por los que los persiguen y calumnian. Ahora, es importante, hermanos, porque el Señor ahora está tomando un texto que una parte de ese texto aparece en el libro de Levítico, capítulo 19, versículo 1. Pero el Señor lo está presentando como los escribas y fariseos lo enseñaban. Porque cuando nosotros vamos a Levítico 19, versículo 1, encontramos que dice, ama a tu prójimo. Pero Jesús dice, ¿han oído ustedes que se dijo, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo? Ahora, partamos primero quién es el prójimo. Y sabemos nosotros que prójimo es el más cercano con quien nosotros nos relacionamos. Son aquellas personas que están pasando necesidad y que están a nuestro alrededor. Eso no importa la relación a veces de parentesco
que podamos tener con ellos. Muchas veces serán personas de la familia, podrán ser vecinos, podrán ser compañeros de trabajo, ¿verdad? Podrán ser personas que tal vez no las conocemos, pero que en un momento determinado se convierten en nuestro prójimo. Recordemos aquel ejemplo que puso el Señor Jesús cuando habló del buen samaritano, ¿verdad? De cómo un hombre pues quedó golpeado en la calle, pasó un sacerdote y lo que hizo fue rodearlo y seguir por llegar temprano al templo, como dice la alabanza, ¿verdad? Luego venía un levita que de igual manera tenía compromisos, solo lo vio, lo ignoró y se fue. Pero luego venía un samaritano que en ese momento, cuando se lo encontró, se convirtió en su prójimo y fue movido a misericordia y él le ayudó. Por eso es que el prójimo, hermanos, no necesariamente es aquella persona a quien yo quiera ayudar. Es la persona a quien yo debo de ayudar. Ahora, es interesante porque escribas y fariseos, ellos utilizaban esa enseñanza del libro de Levítico, capítulo 19, que dice, ama a tu prójimo, pero ellos le habían agregado la segunda parte, que dice, y odia a tu enemigo. En realidad, fíjese, el original como ellos lo enseñaban era, ama a tu prójimo judío y odia a tu enemigo gentil. De esa manera era como ellos lo enseñaban. Pero después le fueron quitando, ¿verdad?, tanto los gentilicios de judío y gentil, y ya solamente fue quedando ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Ahora, el punto es que ese pensamiento de escribas y fariseos de amar al amigo y odiar al enemigo pareciera como que también es el pensamiento de muchas personas hoy en día, porque lastimosamente, hermanos, hay personas que viven por la reciprocidad. O sea, ¿qué es eso? Recordemos que hay muchas personas que son recíprocas. Estas personas dicen, si me tratan bien, yo los trato bien, pero si me tratan mal, los trataré mal. Y eso es lo normal para el mundo, fíjese. O sea, para el mundo es normal que se ame a aquellas personas que nos aman, que se trate bien a quienes nos trataron bien, y que por lógica se odie a quienes nos odian. Pero eso que el mundo hoy en día practica es también lo que los escribas y fariseos enseñaban. O sea, ellos decían que había que tratar bien a quien se lo mereciera y había que tratar mal a quien también se mereciera tratar mal. Pero recordemos, eso era lo que enseñaban escribas y fariseos, y eso era lo que vivía y practicaba la mayoría del pueblo, y ellos se sentían bien odiando al prójimo, odiándolo por ser su enemigo, y ellos se sentían respaldados por el Señor. Pero por esa razón es que Jesús les va a decir, si su justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, ciertamente ustedes no van a entrar en el reino de los cielos. Por ello es que veamos cómo les dice el Señor. Yo en cambio les digo, amen a sus enemigos, hagan el bien a los que los odian y rueguen por los que los calumnian. O sea, veamos cómo el Señor está hablando de que a los enemigos hay que amarlos, de que hay que hacer el bien a aquellas personas que no nos tratan bien y que hay que orar por aquellas personas que nos calumnian, que nos critican.
Ahora, yo sé que usted que me esté escuchando, usted pensará, pero bueno, eso no es fácil, y tiene toda la razón, porque para hacer eso requiere de mucho sacrificio. Y hermanos, es que, mire, la vida de la iglesia es de sacrificios. La vida de la iglesia es de compromiso. O sea, es necesario que nosotros nos esforcemos y que nos esforcemos por cumplir la palabra. Ahora, yo siempre he dicho que amar a aquellas personas que nos tratan bien, eso no cuesta, ¿verdad? Esas personas que son muy amables, esas personas que a nosotros nos tratan pero muy bien, no cuesta amarles, porque ellos prácticamente se ganan o ellos mismos se disponen para ser amados. Pero amar a quien nos está tratando mal, amar a quienes nos está ofendiendo, amar a aquella persona que quiere lo peor o quiere hacernos daño, ahí es donde es importante comprender el mandato del Señor. Ahora, entendamos que el amor es importante porque ese amor nos debe llevar a no practicar la venganza. Ese amor al prójimo nos debe de llevar a tener paz, a tratar a las personas con una paz en el corazón, no con sed de venganza, no con odio, no con rencor. Y por esa razón es que es importante, le decía, el que nosotros los amemos. Ahora, es interesante porque el Señor nos dice, si ustedes aman solo a los que los aman, ¿qué recompensa merecen? Eso no tiene nada de malo ni de extraño. El mismo Evangelio dice, ¿no hacen eso mismo los paganos, pues? Pues sí, los paganos se reúnen entre ellos y entre ellos se quieren. Entre los pecadores hay personas con quienes se llevan bien. ¿Pero por qué? Porque tienen los mismos intereses, ¿verdad? Porque están obviamente enfocados en la misma situación. Sin embargo, dijo el Señor que debemos nosotros de ser diferentes. Por eso, hoy es interesante, hermanos, que pongamos nosotros la mirada en Cristo. Porque dijo el Señor, sean pues perfectos como su Padre Celestial es perfecto. Pero es interesante, fíjese, porque nosotros nos declaramos ser hijos de Dios. Y el Señor nos lo dice que debemos de hacer todo eso, vea, para que sean hijos de su Padre Celestial. O sea, el ser un hijo de Dios parte porque nosotros creamos. El Evangelio de San Juan, ¿verdad?, lo dice, cuando dice que el Señor a lo suyo vino, mas los suyos no le creyeron. Pero también nos dice que a todos los que le creyeron, les dio el poder y la autoridad de ser llamados hijos de Dios. Pero ahora, ya como hijos de Dios, debemos nosotros de vivir la palabra. Debemos nosotros de vivir el Evangelio, debemos de dar ese testimonio. Y por eso es que vea, que dijo el Señor, para que sean ustedes hijos de Dios. Vea, que hace salir su sol sobre buenos y malos, y que manda su lluvia sobre justos e injustos. Hermanos, el mejor ejemplo es Dios mismo, que como dice el Evangelio de hoy, mire, manda su lluvia para buenos y malos, manda su sol, manda la bendición para todos, porque Dios obviamente es diferente a la mentalidad humana. Nosotros tratamos bien a los que nos tratan bien, pero quisiéramos tratar mal a los que nos tratan mal. Pero esa no es la enseñanza de la palabra.
Por eso, queridos hermanos, creo que el texto de hoy, aunque son textos muy conocidos, mire, verdaderamente nos dejan a nosotros enseñanzas. Y una de las grandes enseñanzas que nos dejan es que debemos de hacer el bien a todos, pero especialmente a los que nos desean hacer mal. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué tenemos que hacerlo? Porque de esa forma, dijo el Señor, los ganaremos para Dios. Porque de esa forma, hermanos, nuestro testimonio servirá verdaderamente para evangelizar a esas personas. Yo siempre he dicho, mire, a quien le trata mal, usted trátelo bien. Y ese mismo trato que usted le dé, ese amor, esa amistad que usted le dé, va a ser verdaderamente ese detonante que va a estar en su conciencia, recordándole que está recibiendo lo que no ha sembrado. Por eso, creo que hoy es un buen día para que practiquemos estas reglas de la palabra de Dios. Al finalizar el Evangelio, el Señor Jesús dijo: ustedes pues sean perfectos, como mi Padre Celestial es perfecto. Hermanos, la voluntad de Dios es que nosotros seamos perfectos. Claro, la perfección es una lucha de todos los días. La perfección es un reto, es un desafío de ir nosotros muriendo al yo, de ir nosotros negándonos a nosotros mismos, de ir avanzando en ese camino en el cual vamos dejando atrás el orgullo, la soberbia y todo aquello que nos aparta del reino de Dios, pero también disponiéndonos para que la obra de Dios vaya obrando en nuestras vidas. Sabemos nosotros que la vida cristiana es una vida que se nota, que se debe de notar ante los demás, que debe de notarse, hermano, no necesariamente en un símbolo, en un signo que usted ande en su mano, sino más bien en nuestras acciones, en nuestro testimonio, en esas cosas maravillosas en las cuales el Señor se está glorificando. Por eso, en este hermoso día, ¿qué le parece si usted se pone un reto? El poder tratar bien a los demás. ¿Qué le parece si en este día decidimos tratar bien a aquellas personas que probablemente nos han criticado, probablemente nos han injuriado, pero que hoy damos nosotros el primer paso? Hoy decidimos cumplir la palabra para poder nosotros verdaderamente tratar con amor, tratar verdaderamente con compasión a las personas, y que de esa manera el reino de Dios sea implementado. Por eso, queridos hermanos, en este hermoso día, que el Señor bendiga nuestras vidas. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.